En los últimos días, el enigma de Tracy Atlas ha comenzado a tensar los nervios de la comunidad científica, política y militar. No por lo que sabemos, sino por lo que se está evitando que sepamos. La congresista de Florida, Ana Paulina Luna, ha sido un día ocupado, congresista. Me alegra verla. En este momento, Me alegra. ¿quiénes son estas personas que todavía están bloqueando la verdad al público? Desde el inicio, la congresista Ana Paulina Luna advirtió que detrás de este objeto interestelar existe un patrón de silencio que no encaja con el comportamiento habitual del gobierno cuando se trata de simples cometas. Bueno, según lo que sabemos, definitivamente son miembros de la comunidad de inteligencia y también recientemente se nos negó el acceso desde el Departamento de Guerra, argumentando que no teníamos el acceso ni, supongo, la autoridad de necesidad de saber adecuada para ver algunas de las grabaciones clasificadas que existen. Su apoyo directo al científico de Harvard Avi Loeb marca un punto de quiebre en la narrativa oficial. Luna afirma que potentes fuerzas internas están bloqueando información clave. Entonces, congresista, la NASA aún no ha publicado las fotos. Están publicando otras fotos todos los días. Culpan al cierre del gobierno. Todavía no han publicado las fotos. ¿Me lo crees? ¿De parte de Sean Duffy? Que podría demostrar la existencia de tecnología no humana. Y mientras la NASA continúa sin publicar los datos esenciales, la sospecha crece como una sombra inevitable. Sí, sabes, de hecho tuve una conversación con la NASA porque estaba ayudando a Avi Loeb, que en realidad es un astrofísico de Harvard que ha estado investigando esto desde hace un tiempo. Y recuerda, este será uno de muchos objetos que vamos a recibir que son interestelares debido a la tecnología que tenemos ahora. Así que hay algunas anomalías sobre el cometa. Por ejemplo, perdió su cola, lo cual es prácticamente uno de los primeros casos que hemos visto. Aquello que rodea a Tracy Atlas parece demasiado grande, demasiado sensible y demasiado peligroso para ser revelado al público sin resistencia. Hace unos momentos tuvimos en este programa al administrador interino de la NASA y secretario de Transporte, Sean Duffy, y le pregunté sobre esto, lo que llaman el cometa 3 y Atlas. Escucha su respuesta. Los expertos de la NASA han dicho que esto es un cometa. Camina como un cometa, habla como un cometa, se pavonea como un cometa. Es un cometa. Y algunas personas han dicho, escuchen, hay vida alienígena aquí. Que en algún momento dijeron que iba a chocar con la Tierra. No es cierto, pero sí es un cometa fascinante. Desde el inicio de esta historia, la tensión ha aumentado debido a un hecho simple pero contundente. A pesar de que el Congreso aprobó nuevamente la financiación para que las agencias espaciales continúen sus operaciones, la NASA no ha revelado detalles importantes sobre Tracy Atlas. Lo que realmente todos están esperando, en el fondo, es que las imágenes High-Rise de la NASA aún no son públicas, aunque el gobierno ya fue reactivado oficialmente. Supongo que la NASA necesita un poco más de tiempo para que todos pongan sus asuntos en orden, para que todos regresen al trabajo, o lo que sea, pero francamente no creo que eso importe mucho. Este silencio alimenta un clima de incertidumbre que no ha pasado desapercibido para investigadores, ufólogos y ciudadanos atentos a los patrones repetitivos de ocultamiento. Independientemente de lo que veamos en estas fotos, a menos que nos muestren algo realmente espectacular, como evidencia de que la coma de 3 y Atlas es enorme, de 10 o 20 kilómetros de diámetro o algo por el estilo, o que tenga una morfología muy extraña y de aspecto antinatural. En otras palabras, a menos que estas imágenes nos muestren algo muy extraño, nadie va a creer que son legítimas. Quiero decir, todo el mundo va a pensar que fueron manipuladas si resultan ser imágenes comunes de un cometa común con un núcleo común. Luna menciona que la lucha por la transparencia es bipartidista, lo que significa que no se trata de un conflicto político tradicional, sino de un enfrentamiento contra estructuras de poder que se mueven por detrás, en pasillos, donde las decisiones jamás se anuncian públicamente. Nadie va a creer que nada de eso es cierto. Y francamente, incluso yo podría pensar que han sido manipuladas. Quiero decir, realmente nunca creo en teorías de conspiración, pero dado el hecho de que estas imágenes han estado ocultas al público durante ya más de un mes, aunque el sitio web de High-Rise, el mismo sitio que anuncia fotos, descubrimientos, etcétera, hechos por este satélite en órbita, ha permanecido activo, ha seguido publicando imagen tras imagen tras imagen de Marte, imágenes que se han capturado durante el tiempo del cierre del gobierno. Permítame preguntarle sobre eso y lo haré. Usted declaró públicamente, cito, formas de vida no humanas que podrían ser seres interdimensionales que nos visitan. ¿Podrías explicarles mejor a las personas en casa qué podría significar eso? Cada minuto sin respuestas convierte a Tracy Atlas en el objeto más incómodo del cielo. Las únicas imágenes de la cámara High-Rise que no se han hecho públicas o que no se publicarán son las de 3 y Atlas. Obviamente, estas son cosas que se podrían haber hecho fácilmente. La explicación oficial es que, bueno, las imágenes de 3 y Atlas serían un anuncio general de la NASA, y eso no se puede hacer durante un cierre del gobierno. Tonterías. Me resulta cada vez más difícil aceptar la explicación del gobierno sobre todo esto. Así que, aunque estoy interesado en ver estas imágenes de la High-Rise, tengo la sensación de que lo que vamos a ver será algo que nadie va a creer que es real. Hay algunas cosas que no puedo revelar sobre lo que he visto directamente en algunos de estos obsequios, pero lo que sí puedo decirles es que esto no es solo una teoría conspirativa descabellada. Obviamente ha habido una enorme
enorme cobertura, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y esto es algo que creo que de alguna manera siempre ha despertado la curiosidad de todos. Y de hecho, la próxima semana, el día 17, va a salir una película llamada La Era de la Revelación, en la que el secretario de Estado, Marco Rubio, aparece hablando sobre este tema y todos deberían verla. Simplemente ahora estamos haciendo las preguntas de manera pública. Sí, se siente como si avanzáramos hacia una revelación. Sé que muchos esperan que Donald Trump sea presidente y que al final él permita que eso ocurra. Mientras los discursos oficiales mantienen un tono prudente, las imágenes captadas por el Mars Reconnaissance Orbiter entre el 2 y el 3 de octubre se han convertido en el centro del misterio. Fuentes internas afirman que estas imágenes revelan la verdadera apariencia de Tracy Atlas, incluyendo detalles que podrían demostrar si posee o no estructuras antinaturales, pero hasta ahora ninguna fotografía ha sido publicada. Este retraso, inexplicable e inusual, intensifica la sospecha de que lo observado en esos días no puede ser explicado con los modelos convencionales de la astronomía. Para Luna y Loeb, esta falta de divulgación no solo es preocupante, sino reveladora. Lo no publicado siempre dice más que lo que llega a los comunicados oficiales. La tensión aumentó aún más cuando el proyecto Telescopio Virtual en Italia, el 13 de noviembre, capturó imágenes que mostraban a Tracy Atlas fragmentándose. Para los observadores convencionales, esto podría interpretarse como un cometa debilitándose, pero la pregunta que surgió entre investigadores fue directa y perturbadora. ¿Es realmente un cometa fragmentándose o una estructura compleja separando módulos secundarios, posiblemente sondas o naves pequeñas? El hecho de que su comportamiento no calce con un cometa típico, sumado al patrón de silencios oficiales, abre una grieta dentro de la narrativa estándar. La línea entre ciencia y tecnología avanzada no humana parece difuminarse más con cada imagen que llega desde los observatorios independientes. El momento decisivo surgió cuando Tracy Atlas pasó detrás del Sol. Durante su ocultamiento, los instrumentos detectaron una pérdida de masa cercana al 13%, una cifra sorprendente para un objeto natural en ese contexto. No existe un modelo simple que justifique un descenso tan marcado sin que intervenga una fuente de energía o un mecanismo interno no identificado. Esta pérdida repentina se convirtió en uno de los puntos más inquietantes de la investigación. Loeb mencionó que el comportamiento no puede ajustarse a los procesos normales de sublimación o calentamiento solar. Para la congresista Luna, este tipo de datos confirma la necesidad de una transparencia inmediata, pues ningún fenómeno natural conocido presenta un patrón tan drástico sin un origen externo. Aún más inquietante fue lo que ocurrió después. Casi en sincronía con la reaparición debilitada de Tracy Atlas, el Sol emitió 3 eyecciones de masa coronal extremadamente intensas, avanzando en una secuencia acelerada que terminó fusionándose en una eyección de masa coronal caníbal, una estructura donde una llamarada rápida engulle a las anteriores, multiplicando su fuerza. Para muchos expertos, la coincidencia temporal era demasiado exacta para considerarse casual. Desde hace décadas se sospecha que ciertos objetos cósmicos pueden interactuar con la actividad solar, pero nunca se había registrado una sincronía tan precisa ni tan violenta. Este comportamiento elevó la teoría de que Tracy Atlas podría estar emitiendo algún tipo de influencia directa, natural o artificial, que altera procesos solares que deberían mantenerse estables. La relación entre Tracy Atlas y estas actividades solares anómalas llevó a Loeb a considerar la posibilidad de que estemos ante un cuerpo con características inteligentes. Esta hipótesis no surge del deseo de generar impacto mediático, sino de la simple observación. Tracy Atlas no actúa como un cometa natural. Sus chorros, su orientación, su antícola y su intensidad no coinciden con las dinámicas que se conocen desde hace décadas. Incluso expulsó 7 chorros enormes, algunos dirigidos directamente hacia el Sol, un patrón que desconcierta a los astrónomos. Para Loeb, esto podría sugerir un mecanismo activo, no un proceso aleatorio. Para Luna, en cambio, podría ser parte de aquello que las agencias y departamentos desean mantener oculto. Cuando se analizaba la posibilidad de una fragmentación, un nuevo hallazgo cambió por completo la conversación. En un análisis reciente, realizado con imágenes tomadas el 11 de noviembre de 2025 por el Telescopio Óptico Nórdico,
Los astrónomos David Jewitt y Jane Lu confirmaron que 3C Atlas sigue siendo un solo cuerpo. El chorro que se observa, perfectamente definido y dirigido hacia el Sol, no corresponde al patrón típico de un cometa en descomposición. Esto respalda las declaraciones de Loeb. No existen señales claras de que esté fragmentándose de manera natural. El objeto parece comportarse como si tuviera un propósito, una dirección y un mecanismo interno que controla cómo y cuándo expulsa material. Loeb ha sido firme al señalar que la energía y la orientación del chorro observado no coinciden con procesos de sublimación normales. En los cometas, los chorros suelen dirigirse lejos del Sol, debido al calor que libera gases desde su superficie. Sin embargo, en el caso de 3C Atlas, el chorro apunta hacia el Sol. Un comportamiento tan extraño que ha despertado sospechas de actividad artificial. Esto no implica necesariamente que estemos ante una nave extraterrestre, pero sí coloca a 3C Atlas dentro de una categoría completamente diferente a la de los objetos naturales que conocemos. Para Luna, esta anomalía podría ser justamente la razón detrás del hermetismo institucional. La insistencia de Luna en exigir transparencia se debe a que, según ella, existe material que no se ha presentado al público y que confirmaría lo que investigadores como Loeb vienen señalando desde hace años, que ciertos objetos interestelares pueden tener un origen que no encaja con la explicación científica tradicional. La congresista asegura que hay presiones directas desde la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa para mantener la información restringida. Esto incluye imágenes, análisis espectrales y datos de comportamiento orbital que permitirían reconstruir el patrón de movimientos inusuales de 3C Atlas. La resistencia institucional parece indicar que este objeto representa algo que va más allá de la astronomía común. La antícola de 3C Atlas, que casi siempre apunta hacia el Sol, añade un elemento curioso. En los cometas comunes, una antícola puede formarse por condiciones específicas de la luz solar y la distribución del polvo. Pero la persistencia de esa orientación no encaja con lo que se espera. Lo más desconcertante es que la antícola aparece incluso cuando las condiciones de luz o posición deberían modificar su forma o dirección. Para algunos investigadores, este comportamiento constante podría señalar un mecanismo estructural interno que regula la forma en que el objeto libera material. Para otros, podría indicar un proceso todavía no comprendido que requiere una revisión completa de los modelos cometarios actuales. La combinación de anomalías ha llevado a un punto crítico. Un cuerpo interestelar que pierde masa de manera inexplicable, provoca coincidencias con fenómenos solares, expulsa chorros dirigidos hacia la fuente de calor, mantiene una antícola persistente y evita fragmentarse a pesar de las condiciones extremas. Ningún cometa conocido presenta este conjunto simultáneo de comportamientos. Loeb lo describe como un objeto que viola las reglas del comportamiento natural, mientras que Luna lo percibe como un posible elemento tecnológico vigilado intensamente desde sectores del gobierno. La pregunta ya no es si 3C Atlas es extraño, sino qué tipo de inteligencia o mecanismo está detrás de su conducta. A pesar del creciente interés y la presión pública, la NASA mantiene un silencio que desconcierta incluso a científicos dentro de la agencia. Varios analistas sugieren que las imágenes, aún no publicadas, podrían contener detalles estructurales que obligarían a replantear la naturaleza del objeto. Si fuese un cometa extraordinario, su divulgación pública no representaría peligro alguno. Sin embargo, si hubiese indicios de ingeniería o estructura artificial, las implicaciones serían monumentales. Esto explicaría la cautela extrema y el retraso en publicar material clave. Para quienes siguen de cerca este caso, el silencio prolongado es, en sí mismo, una respuesta que parece gritar más fuerte que cualquier comunicado oficial. Las observaciones internacionales y los análisis independientes han evitado que este caso quede completamente bajo control institucional. Las imágenes de observatorios como el de Italia y las obtenidas por Jewitt y Lu proveen suficiente evidencia para afirmar que 3C Atlas no es un objeto común. Lo que preocupa a Luna y a Loeb
es que el hermetismo podría impedir que la humanidad pueda prepararse para lo que esto significa. Si Tracy Atlas demuestra ser un artefacto, una sonda o un vehículo interestelar, estaríamos frente al primer acercamiento real de tecnología no humana detectada en nuestro sistema solar. La humanidad merece respuestas, no silencios prolongados ni evasiones calculadas. Hoy, el misterio de Tracy Atlas ha llegado a un punto en el que ya no es posible evitar la pregunta más incómoda. ¿Qué está ocurriendo realmente allá arriba? ¿Y por qué se intenta mantener fuera del alcance del público? La información que ya conocemos, unida al silencio institucional, sugiere que estamos ante uno de los episodios más importantes de la historia moderna de la exploración espacial. Loeb continúa analizando cada dato con rigurosidad científica, mientras Luna intensifica la presión política para romper el muro de ocultamiento. Si Tracy Atlas guarda un secreto sobre vida no humana, la verdad no podrá ocultarse para siempre. Este podría ser el momento en que, finalmente, aquello que siempre se negó salga a la luz.